Ley sobre el establecimiento de un techo variable, de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación 1:12, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y defenderá la proposición no de ley el señor Jordi Salvador por un tiempo no superior a 7 minutos. Tiene la palabra. Y buenas tardes, señorías. Nuestra propuesta es una propuesta encaminada a intentar superar las desigualdades que se han venido realizando los últimos años, ¿no? Concretamente, nuestra idea es la de presentar un techo salarial máximo vinculado a una escala en relación a 1:12 con el salario más bajo. Es decir, que lo ganado por un directivo en un mes no supere lo ingresado por un trabajador en la misma empresa durante 12 meses, es decir, durante un año, ¿no? Esto lo demandamos para la empresa privada, para el sector público y para cualquier empresa participada por la administración pública. Esta iniciativa no pretende congelar el sueldo de los directivos ni evitar que no lo puedan subir. Lo que pretende es terminar con la brecha salarial entre directivos y empleados base que se ha multiplicado por 10 en los últimos años. El sueldo de los ejecutivos no ha dejado de crecer, mientras el del resto de los trabajadores se ha visto congelado en sus nóminas. España es el cuarto país de Europa con mayor brecha salarial entre empleados y directivos. Según The Economist, solo por detrás de Rumanía, Ucrania y Rusia tiene una situación peor. Así, un empleado del Estado español con un sueldo medio necesita trabajar ininterrumpidamente 7 días para ganar lo mismo que recibe el director general de su empresa en solo 1 hora. Si el empleado se encuentra en el tramo de salarios más bajo, la diferencia se dispara. Tendrá que emplearse a fondo durante 3 semanas seguidas para ingresar la cantidad que recibe su máximo jefe en apenas 60 minutos. Por el contrario, los países más igualitarios, en los que la diferencia entre los que ganan los empleados y los jefes es menor, son en su mayoría aquellos países que normalmente tenemos como referentes. Es el caso de Noruega, Suiza, Islandia, Irlanda y Dinamarca. Pensamos que no es aceptable que en una misma empresa existan salarios inmorales muchas veces, mientras compañeros de la misma empresa tengan salarios de miseria. Y esto pasa. Y es que el aumento de la desigualdad que ha acompañado la crisis económica, que los trabajadores y trabajadoras no han provocado, a menudo nos trae realidades sangrantes, como directivos que con pocos días de diferencia despiden trabajadores y al mismo tiempo se suben sus propios sueldos. Como por ejemplo el sector financiero, relacionados con las cajas de ahorro y bancos, que directivos que a pesar de haber hundido el sistema financiero o de ser rescatados tenían y posiblemente tendrán salarios algunas veces obscenos. De hecho, hemos recibido, cuando presentamos esta propuesta, recibimos también el estudio de Oxfam Intermón y hace la misma recomendación. Incluso son más radicales en el sentido de que piden una diferencia salarial de 1 a 10, que también es otra posibilidad. Nosotros creemos que puede ser 1 a 12, pero es una cifra indicativa. Nada más, y para terminar, pensamos que una manera de reducir la brecha salarial entre trabajadores y directivos, y esto significa un mayor repartimiento de la riqueza junto con otras medidas que aquí han salido y saldrán en el futuro, pensemos que es una buena propuesta de cara a repartir la riqueza. Si la riqueza está repartida, las cosas funcionan mucho mejor, como lo demuestran estas sociedades que he nombrado como referencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen ahora la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que presentan enmiendas. Cada una de estas intervenciones no deberá superar los 5 minutos. En primer lugar, el Grupo Confederal de en Común Podem, Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea. Tiene la palabra la señora Vidal. Bien, yo creo que es una proposición que evidencia algo que lo sabemos todos y todas, es que la crisis no ha afectado a todos por igual, y si bien para muchos trabajadores y trabajadoras ha supuesto una merma evidente en su día a día y en sus condiciones de trabajo y de vida, bien hay otras clases pudientes en las que no han sido tan afectadas. Es una proposición, por lo tanto, que nos instiga en estas medidas, en este caso, para paliar la desigualdad. Lo cierto es que la economía encadena varios trimestres creciendo y, sin embargo, la desigualdad sigue aumentando. La diferencia entre las personas con menos ingresos y con más siguió ensanchándose en 2015. Es más, la población que ya tenía menos recursos al comenzar la crisis es la que más se ha empobrecido en los últimos años.
En 2008, para estar en los 2 primeros déciles, los más bajos, había que ingresar un máximo de 6.241 euros al año. 7 años después, la población que está en la parte más baja de la tabla tiene una renta como máximo de 4.937 euros anuales. Bien, la propuesta que nos hacen a día de hoy de establecer un techo, en este caso en el ámbito salarial, la vemos interesante, pero creemos que es una medida que puede esconder algunas trampas. El hecho de establecer una relación de 1 a 12 no quiere decir que sigamos teniendo sueldos de miseria en cualquier caso. Y creemos que, de hecho, ese es el elemento más importante y que tenemos que atajar. Es una lucha contra la desigualdad salarial, sin duda, pero ¿soluciona los problemas, en este caso, correlacionados con la devaluación salarial? Pues probablemente no. Desde Unidos Podemos, en Comú Podem en Marea, entendemos que los 3 elementos más importantes en el ámbito salarial pasan por la recuperación del poder adquisitivo, por combatir la devaluación salarial y el incremento del salario mínimo interprofesional. Por ello, pese a que habemos interesante la proposición, hacíamos varias propuestas, varias enmiendas de adición, entre ellas el incremento del salario mínimo hasta el 60% del salario medio, que es la recomendación en este caso que aparece en la propia Carta Social Europea, garantizar el incremento anual del salario mínimo con tal de que no se produzcan pérdidas del poder adquisitivo, recuperar la fuerza vinculante de los convenios y así limitando los procesos de inaplicación salarial gracias a la última reforma laboral, así como poner fin a la estrategia económica de ganar competitividad vía la devaluación interna. Es por ello que avanzamos nuestro voto favorable, pero con estas enmiendas de adición. Gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Mi grupo considera interesante la iniciativa que nos ha planteado el señor Salvador, de Esquerra Republicana. Este no es un debate exclusivamente que se esté planteando en esta comisión, sino que es un debate que se está planteando en otros estados avanzados, en un contexto en el que el incremento de las desigualdades preocupa a las sociedades y a los gobiernos, y que ese incremento de las desigualdades a menudo también tiene que ver con ese incremento de las diferencias salariales. Por tanto, no es un tema que podamos resolver de manera fácil y simple, ni en un sentido ni en otro. Y en este sentido, la enmienda que formulamos desde el Partido Demócrata Catalán pone el acento en que esta discusión y este debate debemos de trasladarla al diálogo social, que previsiblemente la cuestión que se nos plantea va a exigir en algún momento quizás la toma de medidas de carácter legislativo, de carácter regulatorio, pero que hoy el debate en el Estado español de esta materia no está suficientemente maduro para pensar que hoy el Congreso debería instar al Gobierno a tomar esta medida, y que lo razonable sería que los interlocutores sociales abriesen esa discusión. Y además aceptando que en el caso español, donde ese problema de las desigualdades existen, en nuestro caso el incremento de las desigualdades hoy está seguramente más vinculada a nuestras altas tasas de desempleo y a la excesiva precariedad de nuestro mercado de trabajo, con excesiva presencia de trabajo temporal y trabajo a tiempo parcial no deseado, que no estrictamente a un problema de desigualdades salariales. Seguramente. Quizás ahí también nos falta mayor nivel de información para poder tener esa discusión a fondo. Y hace muy poco tiempo, no en el seno de Europea, pero sí en Europa, hemos visto el debate que se ha producido en Suiza, donde una iniciativa de características similares fue sometida a una consulta ciudadana, y eso provocó en Suiza un importante debate y discusión, que llevó finalmente, en el caso de Suiza, a rechazar establecer un límite sobre los topes salariales. Nos falta, por tanto, cierta madurez en el estado de la cuestión, nos falta información, nos conviene un buen debate, y en cualquier caso, en cualquier discusión que pretenda abordar las cuestiones vinculadas a las desigualdades, tampoco podemos olvidar las cuestiones vinculadas a la afectación a los niveles de competitividad de nuestras empresas. Y deberíamos también de reflexionar si la introducción de algún tope salarial afectaría la capacidad de la economía española de captar directivos preparados y bien remunerados de otros países y facilitar la inversión extranjera. En el caso de una economía como la española,
donde el reto está en pasar de una economía que ha sido competitiva por bajos salarios a una economía que sea competitiva por el valor añadido que crean los bienes y servicios que se crean y producen en España. Quizás en un país como Suiza ese es un debate que pertoca. Suiza es una economía abierta, integrada en la economía global de manera muy fuerte, produciendo bienes y servicios que son competitivos a escala internacional. Hoy la situación de la economía española todavía no es esa. Quizás también sea un debate más propio de un país tan avanzado como Suiza que no en el estado económico de desarrollo que se produce en el Estado español. Por tanto, bienvenida a la discusión. Nosotros la enmienda que le formulamos al señor Salvador es que eso se remita al diálogo social y si finalmente el señor Salvador optase por mantener su texto tal como está, optaríamos por abstenernos en la votación de esta proposición de ley. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Socialista, la señora Perea. Perea. Gracias, señor presidente. El Grupo Socialista se va a abstener en esta PNL presentada por Esquerra Republicana y nos vamos a abstener, si bien entendemos la voluntad y el espíritu que en ella se contiene y que es la lucha, en definitiva, de la desigualdad laboral. Y este hecho ya por sí mismo es loable. Sin embargo, no podemos dar un sí teniendo en cuenta que tanto la parte dispositiva como en la forma en cómo se propone resulta inviable en este momento. El Grupo Socialista ha formulado una enmienda que pretende debatir a fondo sobre este tema y de forma sosegada, ampliando el foco, ampliando el objetivo de la problemática existente y que no es otra que la desigualdad y degradación laboral y, por tanto, también salarial, que está llevando a la pobreza y a la exclusión social a una parte importante de la población activa de nuestro país. Estaríamos hablando, según el Instituto Nacional de Estadística, sobre la tasa de riesgo de pobreza de casi un 15% de la población activa. Nuestra enmienda va en el sentido de proceder a la apertura de un diálogo social dirigido a la realización de un gran pacto sobre la reforma del modelo de gobierno corporativo que interrelaciona a los agentes económicos y sociales desde una perspectiva de mutua colaboración y facilite la transparencia en la gestión, el uso de las buenas prácticas y los necesarios mecanismos de rendición de cuentas. Estamos hablando, por ejemplo, de un nuevo modelo de gobernanza empresarial que refuerce el papel de las juntas de accionistas y que refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores, o fomentar también la participación de los trabajadores y trabajadoras, incorporando una representación de los mismos en los consejos de administración, o también revisar las estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros. Medidas también fiscales y de transparencia sobre retribuciones variables desproporcionadas en los salarios de los directivos, o también en publicar las cuentas anuales de la empresa en el nivel de dispersión salarial. En cualquier caso, consideramos que debe ser, en la negociación colectiva, debe ser la recuperación del diálogo social dentro del ámbito en el que las relaciones laborales se establezca el debate de una cuestión de este tipo. Una recuperación que, evidentemente, pretenda el equilibrio entre las partes, esto es, entre empresarios y trabajadores. Recuperar aquello que, en definitiva, el Partido Popular, con su reforma laboral y demás normativas aprobadas, impuestas por su mayoría absoluta, que anuló, laminó, alteró literalmente, o como quieran decirle, el equilibrio de las relaciones laborales. En cuanto al ámbito público, el Grupo Socialista ya se ha pronunciado no solo en la presente legislatura, también lo hizo en la 10ª legislatura, en el sentido de adoptar medidas del tipo, por ejemplo, como la posibilidad de estudiar un abanico salarial. Por otra parte, y se ha referido en este sentido el portavoz del grupo el señor Campuzano, que no siempre el topaje de los salarios a un máximo puede redundar en la mejora salarial en los salarios más bajos. Lo que sí seguro que se producirá, en primer término, será una mejora en los beneficios de la empresa, pero en cualquier caso en detrimento de los trabajadores. Todo ello sin entrar en los efectos perniciosos que podría tener en la imposición tributaria directa. El Grupo Socialista es más partidario de incrementar los bajos salarios y de ahí que me remita a la proposición no de ley presentada por este grupo sobre el incremento salarial, sobre el salario mínimo interprofesional, o bien incrementar los salarios más bajos en la línea de la productividad y siempre a través de la negociación colectiva. En cualquier caso, celebramos que Esquerra Republicana realice una propuesta constructiva que pretenda la mejora social, económica y laboral para todos los ciudadanos y acabo
y por interés general. De hecho, le invitamos a realizar un debate conjunto que finalice en propuestas destinadas a acabar con esta desigualdad y pobreza salarial, que yo creo que es el objetivo común. En cualquier caso, lo hemos anunciado, si nos admitiera la enmienda votaríamos favorablemente, pero como tenemos entendido que no nos va a admitir, nos abstendríamos. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues a continuación tienen la palabra los portavoces de los restantes grupos parlamentarios para fijar posición y por un tiempo no superior a 3 minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiarán. Buenas tardes, señor presidente, señorías. No es un debate fácil, pero tampoco creo que se esté abordando de una manera excesivamente coherente ni sincera. Lo cierto es que a todos, cuando digo a todos, creo que a todos, sea del color que sea, nos resulta obsceno contemplar o conocer algunas veces los sueldos que se nos han hecho públicos de determinados grupos o personas o entidades que han hecho respecto de sus directivos. Pero es verdad que ese debate, vincularlo exactamente al ámbito de la precariedad, al ámbito del mayor salario, al salario digno de aquellos que merecen tener otro salario mejor del que actualmente tiene, me parece un tanto excesivo por una parte y luego por otra parte me parece un tanto chocante al menos contemplarlo desde el ámbito del derecho laboral como tal, que como al menos lo estudiamos en la facultad, tenía una vocación tuitiva y no punitiva respecto de otros. Y lo digo porque, efectivamente, y acudiendo a una mención que ha hecho el representante del Partido Demócrata Catalán, esta es una cuestión de clara correspondencia, a mi juicio, o pertinente al diálogo social, que es donde se debe de situar aquello que realmente nos resulta escandaloso en el ámbito de las relaciones y en el ámbito de las garantías mínimas que se debe contemplar tanto de los trabajadores como de las obligaciones que se deben de exigir al estamento empresarial. Lo cierto es que no sé exactamente, no sé si quienes lo han propuesto me podrían aclarar la cuestión, pero no sé cuántos pueden ser el número de directivos que, por decir una cifra, pueden ganar más de 1 millón de euros al año, o 2 millones, o 3 millones, ¿no? Y resulta que nos escandalizamos, y con razón, frente a ello, pero lo cierto es que, a su vez, y ayer a la noche estaba dando vueltas a ese tema, digo, y en este país en el que tan aficionados somos tanto a las controversias como al deporte, para dar por buenas algunas cuantas cosas, ¿cuántos futbolistas o deportistas de alto nivel puede haber que estén cobrando en estos momentos más de 1 millón o 2 millones de euros como ficha fija en cualquier estamento deportivo? Frente a eso, no existe una reacción social por parte de quienes somos aficionados o participamos en cualquier otra cuestión deportiva para decir que eso no puede ser. No lo hacemos, ni creemos que afecta a otro tipo de situaciones. Sin embargo, ante eso callamos. Creo que esta situación merece otro tipo de medidas que están relacionadas tanto con, lo dicho antes, con el diálogo social, como a partir de ahí con medidas que deban de contemplar, al menos esa es la aportación que me gustaría realizar, con la existencia de unos códigos de buenas prácticas en las empresas que se deben de exigir y sí se pueden incorporar al ámbito laboral, como sobre todo de una medida que no se ha contemplado, no se ha mencionado en este foro, y es el de una mayor progresividad fiscal, entendiendo que aquellos techos que actualmente existen respecto en el ámbito fiscal puedan ser superados hasta porcentajes muy superiores a los actuales para conseguir ese efecto que sin duda todos queremos. Pero no tengo yo muy claro que esta es la medida que sea oportuna y por eso anuncio que mi voto va a ser abstención. Muy bien, muchas gracias, señor Barandiarán. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Ramírez Freire. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando el señor Barandiarán. La verdad es que no creemos que el ámbito de aplicación de esta PNL sea esta comisión, puesto que además estamos hablando de topar los salarios al alza tanto en el sector público como en el sector privado. Quiero recordar también al proponente que ya en nuestro país, en el artículo 5 del Real Decreto Ley 2/2012 y en la Ley 10/2014, ya se regula claramente las remuneraciones en un sector que es claramente el que ha sido
digamos, el que ha reconocido que tiene salarios por encima de esa renta de 1,12, que es el sector bancario. Todos los bancos que han sido ayudados de alguna forma o de otra por fondos públicos ya tienen recogido medidas para contrarrestar esa proporción. También es sintomático ver que el proponente, en este caso, que es Esquerra Republicana, proponga una regla de 1,12 cuando el presidente de la Generalitat, que está apoyado por ellos en el Gobierno de Cataluña, tiene un salario de 145.000 euros, que ya supondría, para el salario minorista del residente, del ciudadano catalán, superar claramente esa proporción de 1,12. Entendemos, además, que puede ser, desde cara del sector público, desde luego posible e incluso interesante poder hablar de esa definición y esa relación de puestos de trabajo, donde podríamos delimitar claramente cuáles son los salarios de los funcionarios y personal dentro del sector público. Pero la intervención por parte del Gobierno en sectores privados nos parece que va, desde luego, contra la libertad contractual y, desde luego, no la podemos apoyar de ninguna manera, ya que son los propios propietarios de esas empresas privadas, en este caso los accionistas o empresarios privados, los que determinan por qué pagan esa remuneración, ese salario a esas personas. Contestando al portavoz del Grupo Vasco, le puedo asegurar que hay menos de 50 personas en este país que obtengan ese salario superior a 1 millón de euros. El máximo accionista, el máximo de salarios de este país lo tiene Pablo Isla, por encima de 12 millones. Curiosamente, conocemos muchos jugadores de fútbol que superan ese salario con menos talento que el señor Isla. Por lo tanto, desde luego no nos parece una norma para tenerla aquí y creemos que es más bien de concertación, de diálogo social, y no lo vamos a apoyar en esta comisión. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Vázquez. Sí. Gracias, señor presidente. Lógicamente, el Partido Popular va a votar que no a esta proposición no de ley. Como todos sabemos, la única norma de obligado cumplimiento que tenemos en España respecto a los salarios es el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 38 de la Constitución, que establece un salario mínimo y suficiente, una remuneración suficiente para los trabajadores. No podemos abordar este tema desde eslóganes fáciles, no podemos abordarlo solo basándonos en los salarios del IBEX 35, sino que esa información hay que quitarla, por ejemplo, de la encuesta de estructura salarial que elabora el INE y que hace una distinción entre el salario máximo, que está en 51.594,26, al mínimo, que está en 12.601, con lo cual es una brecha de 22.000 euros. ¿Esto qué ocasionaría? Si aprobáramos esta iniciativa, desincentivar la oferta de trabajo de los trabajadores más productivos, una pérdida de capital humano que se iría a otros países en vez de nosotros atraer a trabajadores de alto valor añadido a nuestro país. En tercer lugar, esta medida no afectaría, tal y como está, al colectivo de trabajadores autónomos, que es el 70% del total, lo que podría generar unas distorsiones añadidas. Y, por último, una fragmentación de las empresas más grandes en pequeñas empresas y a externalización de actividades para intentar que no se le aplicara y no tener impacto en la productividad de esa empresa. En quinto lugar, tal y como está formulada la propuesta, pues habría muchas formas de eludirla. Por ejemplo, las indemnizaciones por despido, que tal y como está en esta propuesta no estarían recogidos. Por último, en cuanto al sector público, ustedes hoy piden aquí que se equipare el salario de todos los funcionarios públicos. Yo tengo que decir que ya el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del Empleo Público establece unas retribuciones básicas conforme a unos grupos o subgrupos de clasificación correspondientes que todos los años se actualizan en los presupuestos generales del Estado y que es una tabla que todos conocemos. Con lo cual, equiparar, pues lógicamente, cuando ya se conoce, cuando son precisamente los que tienen los funcionarios públicos los salarios más regulados en este país, pues creo que ya es una intromisión mayor. El artículo 24 de la propia ley del 30/94 ya indicaba que el sueldo de funcionarios del grupo A no podrá acceder en más de 3 veces al de los funcionarios del grupo E, con lo cual está más que regulado. ¿Qué pretenden ustedes con esto? ¿Hacer un régimen comunista en el que todo el mundo cobre el mismo? Y después de aprobar la iniciativa hoy, ¿qué pretendemos? ¿Que todos los funcionarios lleven un mandilón para sus trabajos? Ese es el régimen que ustedes quieren instaurar aquí. Lógicamente, nosotros no queremos un Estado intervencionista. En este sentido, no queremos eslóganes. Creemos que hay libertad en este momento contractual, que es la que queremos defender, y por encima de todo defender las responsabilidades que tiene cada funcionario público y que son distintas y que su formación también ha sido distinta, y no estamos de acuerdo en que hoy se intente equiparar a todos los funcionarios públicos y a todos los directivos de empresas, a todos por igual. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora Vázquez. Pues tiene la palabra el portavoz del grupo proponente de Esquerra Republicana para manifestarse específicamente sobre las enmiendas. Sí, o bien hacerlo al final. No, más que nada como es la primera sesión. Sí. Recordarme un poco el protocolo, ¿cuál sería? Si ¿es decir sí o no? ¿O tienes algunos segundos para decir alguna cosa más? O un poco aclararlo para todo el mundo, ¿no? En el tema de las enmiendas. Es para. Como quiera, no, yo digo como prefiera, como prefiera. No, como quieran ustedes. Es decir, yo una necesidad de recordar un poco cuál es el protocolo, cuánto tiempo tengo, o hay debate o no hay debate. No hay debate, es simplemente es simplemente fijar posición sobre las enmiendas que se le han planteado, solo no entrar al sentido de la discusión de. Bueno, pues ya tengo claras las enmiendas. En principio voy a aceptar las enmiendas de Unidos Podemos, en Marea y en Comú Podem, y los demás no voy a aceptar, porque, vamos a ver, aquí se han hecho muchas cosas con un pacto. Y ahora nosotros proponemos otras sin pacto. Es decir, aquí se ha roto el equilibrio entre trabajadores y directivos y empresarios de una manera en la cual no fue pactada, y queremos recuperar este espacio perdido de una manera tampoco pactada. Así que las demás enmiendas no las vamos a aceptar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues pasamos al debate sobre la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas laborales para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y defiende la proposición la señora de Frutos. Muchas gracias. 7 minutos. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar diciendo que perseguir y conseguir la igualdad pues no solo responde a un principio fundamental, que es la no discriminación, sino que es un reto para cualquier sociedad moderna. Un reto, pues, aprovechar la potencialidad económica y social que tienen las mujeres cuando están en el mercado de trabajo. Es verdad que tenemos un marco normativo amplio, tenemos una Constitución, tenemos tratados internacionales, tenemos el Estatuto y tenemos la Ley de Igualdad del 2007, en base al cual este marco normativo hemos ido transformando y avanzando en mayores cuotas de igualdad. Pero también es verdad que, de hecho, pues la mujer tiene un trabajo más precario, es expulsada más del mercado de trabajo, tenemos más tasa de desempleo, menos tasa de actividad, y una vez que accedemos al ámbito laboral, pues somos discriminadas. Somos discriminadas cuando accedemos, somos discriminadas en la formación profesional, somos discriminadas en la promoción, somos discriminadas en las condiciones de trabajo, tenemos más altas tasas de temporalidad, de parcialidad, y todo eso incide en que cobremos menos por el mismo trabajo que realizamos. Según los últimos estudios, las mujeres cobran entre un 15 y un 20% menos, incluso puede llegar al 30% en niveles menos cualificados. Y esto es un problema. Esta brecha salarial es un problema no solo cuando se trabaja, porque la mujer está sometida a una mayor exclusión social y a unos mayores índices de pobreza, sino cuando se deja de trabajar, porque esta brecha salarial influye en las pensiones, influye en las prestaciones de desempleo, y además a esto se añade que las mujeres realizamos ese denominado trabajo invisible, es decir, de 127 horas de trabajo no remunerado, que van vinculadas básicamente al cuidado del hogar, el 80% las realizan las mujeres. Por todas estas cuestiones, o sea, la brecha salarial entendemos que es un problema grave y que exige abordarlo de forma específica. Es un problema complejo. Todos sabemos que hay discriminaciones directas o indirectas. Las directas sería recibir el mismo salario, distinto salario, por el mismo trabajo. La cuestión es mucho más compleja que todo eso. Lo que realmente afecta a la brecha salarial son las discriminaciones indirectas, y son muchas causas. Cuestiones que a veces, si no nos planteamos, parece que están olvidadas. Existen estereotipos que inciden en la configuración del puesto de trabajo y en su retribución. Es decir, los propios convenios colectivos valoran las habilidades masculinas como más valiosas a la hora de asignar la mayor retribución. Por ejemplo, se asigna una mayor retribución a aquellos puestos de trabajo en los que es necesaria la fuerza física. Por otra parte, existe lo que se llama segregación ocupacional. Existen sectores de ocupación feminizados, sobre todo aquellos que van vinculados a aquellas cualidades o características que se vinculan a las mujeres por su trabajo en el hogar familiar y de cuidado de la familia. Es decir, hay sectores como la sanidad, la limpieza, ocupados básicamente por mujeres, en que los salarios son más bajos. Por poner un ejemplo, el convenio de sanidad tiene salarios más bajos que el convenio del Siderometal, donde
trabajan mayoritariamente hombres. Además de esto, el llamado techo de cristal. Las mujeres tienen dificultades aún para acceder a puestos de dirección, a puestos que tienen un mayor nivel salarial. Por otra parte, existen prácticas laborales que nos perjudican a las mujeres a la hora de percibir el mismo salario que los hombres. Lo que comentaba antes, estamos vinculadas por más trabajo a tiempo parcial, ello hace que percibamos menor salario y además, el tema de la conciliación hace que accedamos menos horas al mercado laboral. Y luego, por otra parte, y algo fundamental, es la estructura salarial. Aún existen complementos salariales pues que no están reglados y que son vinculados a disponibilidad horaria. La existencia de estos complementos salariales hace que la mujer no acceda a puestos de trabajo que tienen estos complementos y al final el salario que percibe pues es inferior. Estimamos que es necesario, por eso planteamos esta proposición no de ley, ahondar en las medidas para conseguir mayores cuotas de igualdad, en el acceso al mercado de trabajo, en la promoción profesional, en el tema de la conciliación. Y por eso traemos aquí la necesidad, en primer lugar, de elaborar una ley de igualdad salarial en específica y en concreto que aborde este problema, porque hemos visto que los factores que concurren para el tema de la desigualdad salarial son complejos, extensos y van más allá, ya digo, de pagar menos o más por el mismo trabajo. Creemos que es necesario, por lo que hemos señalado, de que la estructura salarial con complementos salariales no reglados y que se pagan un poco por la empresa de forma aleatoria, es necesario que las empresas lleven un registro que de forma desagregada nos ponga de manifiesto los conceptos retributivos que se están manejando en la empresa y a qué responden. Es necesario, creemos, que las empresas tengan estrategias en materia de igualdad. Cualquier estrategia es buena simplemente porque lleva a la empresa a reflexionar, a analizar y hacer estudios de la situación de la igualdad en la misma. Luego, creemos que hay que seguir profundizando en la implantación de los planes de igualdad. En las pequeñas y medianas empresas, pues a través de la negociación colectiva. La negociación colectiva ha quedado, tras la reforma laboral del Partido Popular, pues prácticamente deshilachada, entonces es necesario recuperarlo, sobre todo en este punto. Y pensamos también que es necesario impulsar las medidas de igualdad en aquellas empresas en las que no es obligatorio el plan, es decir, en aquellas empresas de menos de 250 trabajadores. Y, por supuesto, pues incrementar las actuaciones de la Inspección de Trabajo en esta materia. En relación a voy a pronunciarme ya sobre las enmiendas que nos han planteado. Vamos a, en principio, a aceptar todas que no desvirtúen lo que nosotros queremos proponer. Vamos a aceptar las enmiendas de Podemos y no vamos a aceptar las enmiendas del Partido Popular, por cuanto que en el tema de los planes de igualdad sabemos lo que queremos, es decir, tenemos una legislación en materia de planes de igualdad y lo que nosotros queremos es que se impulse a través de la negociación colectiva y que en aquellas empresas en que no sea obligatorio el plan de igualdad, pues se controlen y se impulsen las medidas en materia de discriminación salarial. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, señora Frutos. Pues a continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas y por un tiempo no superior a 5 minutos. Ya lo saben. Las enmiendas número 1 a 5, presentadas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea. Tiene la palabra la señora Díaz. Gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, para manifestar el apoyo a esta iniciativa que presenta el Partido Socialista, quizás por centrar, ¿no?, uno de los elementos singulares del mercado laboral, que podríamos decir que es un mercado laboral que sigue siendo cosa de hombres, en el que las mujeres pintamos poco o cuando pintamos lo pintamos en desigualdad de condiciones. También podríamos decir que nos encontramos en esta iniciativa pues ante una auténtica utopía. La OIT nos dice que al ritmo al que vamos necesitaríamos llegar al año 2086 para conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres,
ciertamente misión imposible. Nuestro grupo parlamentario defiende una sociedad en la que tanto los hombres como las mujeres cuidemos lo mismo y, por supuesto, ganemos lo mismo. Este es nuestro modelo social y por eso nos parece de una relevancia extraordinaria la iniciativa que hoy se trae a debate a esta comisión. ¿Y por qué queremos ganar y cuidar lo mismo? Porque las mujeres estamos hartas de conciliar y además porque podemos afirmar que todas las reformas legislativas que se incorporan a nuestros textos legales en materia de conciliación son absolutamente fallidas. No queremos conciliar nosotras, queremos un mundo familiar o un hogar en el que seamos corresponsables. ¿Y por qué? Porque efectivamente la autora Durán, lo citaba de manera velada la señora de Frutos, efectivamente señala que por cada 100 horas de trabajo precisamos 127 para el mantenimiento del estado del bienestar, pero dice ella, tras un estudio realizado, que el 80% de esas horas son realizadas de manera gratuita por las mujeres. Bueno, este es un sistema profundamente injusto, pero deberíamos también de incidir, ¿no?, en conceptos que son muy importantes para el cambio político que debe propiciar esta nueva legislatura. Muy relevante, sobre todo porque en el mundo del trabajo el concepto de trabajo sigue bebiendo de las mismas fuentes que vienen de hace 200 años del marchamo de la revolución industrial. Aquellos 2 siglos en los que de alguna manera se nos decía que el trabajo era solamente aquello que era mano de obra que estaba destinada directamente para los varones y, por supuesto, las mujeres éramos los que teníamos que ocuparnos de las tareas propias de nuestra naturaleza, el cuidado del hogar, por supuesto, de la alimentación y el vestido, como señala el Código Civil, de la prole, de los hijos y de las cargas familiares. Nosotras creemos, sobre todo desde el feminismo, pero también desde la economía feminista, que hay que releer el concepto del trabajo para, desde luego, desvirtuar o incorporar este sesgo de género, de machismo que tiene las relaciones laborales todavía hoy a través de los salarios. Y efectivamente esto es así porque hay una visión androcéntrica y también economicista respecto de lo que es el mundo de trabajo. Efectivamente, nosotros entendemos, y se señalaba, ¿no?, que hay 2 factores de segregación, uno el incorporado o denominado la segregación horizontal y otra la segregación vertical, pero hay 2 factores que influyen de manera directa y es que efectivamente todo lo que tiene que ver con las variables, en la parte variable, en la parte de la retribución, todos los complementos, son arrojados contra las mujeres. ¿Y por qué? No solo es el elemento que incorporaba la señora de Frutos, que puso un ejemplo, sino que hay elementos sustanciales que voy a poner muy claros, categorías laborales que realizan las mismas funciones, un ejemplo palmario, un cristalero y una limpiadora, uno en masculino y una en femenino. Bueno, no podemos comprender por qué el cristalero percibe mayores retribuciones que la limpiadora. Pero no solamente es esto, es que hay complementos, como es, por ejemplo, el de peligrosidad, que se pone siempre como ejemplo, que es tenido en cuenta con mayor valoración en el caso de los hombres, por ejemplo, como es el caso del manejo de maquinaria o el manejo o el requerimiento del elemento de la fuerza, y hay elementos que van vinculados a puestos de trabajo muy feminizados, como es el caso del textil. Antes se citaba al señor Pablo Isla, podríamos hablar de Inditex en esta comisión, sería muy interesante, y veríamos cómo ahí sí que el elemento del manejo de elementos altamente peligrosos, como son los químicos, no son tenidos en cuenta en la valoración de puestos de trabajo para la retribución de las mujeres. Por tanto, este es un elemento central. Para nosotros, hablaba antes del factor de las retribuciones variables, pero también el factor del tiempo y de los contratos parciales. Señala la doctrina que, desde luego, el rostro del trabajo a tiempo parcial en España es femenino, y dice la doctrina que cuando el trabajo parcial no es voluntario es un factor de discriminación directa, y esto tiene que ser tenido en cuenta. El grupo de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea incorpora 5 enmiendas. Desde luego, las que tienen que ver con todos los elementos de información y transparencia de las variables de retribución, elementos centrales que tienen que ver con la cobertura universal
de los sistemas de atención a la infancia, a la dependencia, fundamentalmente también al tramo 0-3 de educación, siendo todo ello universal y, por supuesto, gratuito, pero también lo que tiene que ver con la racionalización del tiempo de trabajo. Las mujeres llevamos desde los años 70 pidiendo la racionalización del tiempo de trabajo y aquí pedimos medidas concretas para de una vez por todas afrontar la reducción de las jornadas laborales. Por supuesto, lo que tiene que ver, obviamente, con la financiación de la dependencia. Es una sinvergüencería lo que estamos viviendo en nuestro país. También la incorporación del indicador sintético para la brecha laboral. Nos parece elemental que podamos tener también sesgo de género y también la incorporación del sesgo de género en la valoración de los puestos de trabajo. Si no, será imposible. Termino ya, señor presidente, y por supuesto con una enmienda que tiene que ver con toda la dotación presupuestaria para conseguir estas medidas. Si no hacemos algo ya, las mujeres trabajadoras emitiremos un SOS, como dice la OIT, y diremos que no queremos ser pobres y, sobre todo, no queremos ser discriminadas. Muy bien, muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos, señor del Campo. Gracias, señor presidente. Señorías, respecto a esta PNL coincidimos en el análisis y en lo que dice el Partido Socialista respecto a las causas de la brecha salarial. Creemos que es una realidad el tema de los estereotipos, la segregación, el techo de cristal, contratos a tiempo parcial, los complementos salariales. Nos gusta la proposición no de ley en los términos en los que venía redactado. Creemos que la ley del año 2007 de igualdad, quizás en materia laboral, no ha ido todo lo allá que debería de haber ido, y quizás sí que sea necesaria promover una nueva ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, es verdad. Y bueno, vamos a ver cómo quedan las enmiendas. Nos han dicho que van a aceptar las enmiendas de Podemos en este caso. Entonces estamos hablando de pues ver al final cómo quedan y veremos si apoyamos o no apoyamos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por el Grupo Popular, la señora Heredia. Sí. Muchas gracias, señor presidente. El compromiso del Partido Popular es avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La reducción de la brecha salarial es una de las prioridades del Gobierno en esta y en anteriores legislaturas, como también lo son el empleo, el emprendimiento, la conciliación de la vida laboral y familiar, la corresponsabilidad y la lucha contra la violencia de género. Estamos ante una de las discriminaciones más injustas que sufrimos las mujeres como aquella, una mujer que se levanta por la mañana, que se va a su trabajo y después de todo el día trabajando, por ejemplo, en un supermercado, de lunes a sábado, a una jornada completa y encima con la jornada partida, trabajando de 8 a 2 y después por la tarde de 5 a 10 de la noche, llega a su casa y sus dos hijos pues ya están durmiendo, un niño con 4 años y una niña con 6, y encima todavía le quedan tareas que hacer en su casa, como poner 2 lavadoras o incluso preparar la comida para el día siguiente. Y encima que cuando llega el fin de mes y tiene la nómina encima de la mesa y la compara con la de su compañero, pues ve que gana menos que él. Pero es que si encima vive en Andalucía, vive en mi tierra, si la compara con otra comunidad autónoma, los andaluces sufrimos una segunda discriminación salarial. Sufrimos también la brecha salarial territorial. Ganamos menos que cualquier comunidad autónoma, como por ejemplo la que pongo de ejemplo, Madrid. Por eso queremos aplaudir grandes iniciativas del Gobierno popular, como la de introducir y pensar en las mujeres, ese complemento, esa cuantía en la pensión contributiva para las mujeres que hayan tenido 2 o más hijos y que se aplique a partir de este año, a partir del 1 de enero de 2016. Se trata de un 5% cuando se han tenido 2 hijos, un 10% cuando han sido 3 hijos y un 15% cuando han tenido 4 o más hijos. Es una manera de equilibrar las desigualdades entre hombres y mujeres. Señorías, todos estamos en la misma lucha para acabar con estas diferencias. Una
está claro que pasan por más transparencia a las empresas, más información y, por supuesto, que se sigan cumpliendo las leyes, porque aquí no hay que inventar nada nuevo, las leyes ya están. Lo que tenemos que hacer es que se siga insistiendo en cumplirlas. Leyes como la que existen en ese artículo 28 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, donde tacha la discriminación retributiva entre hombres y mujeres, el principio de igualdad de trato, de oportunidades que plasma la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres y, por supuesto, planes que se han puesto en marcha recientemente en el 2014 y en el 2016 con una dotación tan importante, una dotación económica de 3.127 millones de euros para luchar entre sus 5 ejes fundamentales por la reducción, eliminación y total erradicación de la brecha salarial. Lo que estamos hablando se lleva trabajando muchos años, es un trabajo de largo tiempo, pero está claro que seguimos sin conseguir que se acaben estas desigualdades. También se han firmado importantes convenios entre los ministerios, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Igualdad, de Servicios Sociales y Sanidad. También se han firmado ese convenio para establecer una serie de mecanismos que promuevan, que impulsen el cumplimiento de la normativa que ya existe. También se ha conseguido se han marcado una serie de objetivos fundamentales, sacando convocatorias de ayuda a las empresas para que haya, una serie de promociones, de que se hagan planes de igualdad en las empresas y que también, por supuesto, convocatorias con una línea de ayuda de subvenciones, pues para aquellas empresas que estén entre una plantilla de 50 a 250 trabajadores, para que específicamente también se erradique las discriminaciones que existen en temas de retribución. Y además con bastante contenido económico. Estamos hablando de 350.000 euros encima de la mesa en un caso y en el anterior caso que os he comentado 800.000 euros. Ese dinero se está invirtiendo ya para que llegue esta necesidad. Y también, pues por supuesto, con otras acciones como por ejemplo el distintivo de igualdad en las empresas. 127 empresas ya forman parte de esta red que están luchando también por transmitir a otras empresas que llegue la igualdad a todos los puntos de nuestra España. Y también, en el sentido que nosotros hemos marcado esa enmienda que planteamos al Grupo Socialista, pues seguimos también en la necesidad de seguir mejorando. ¿Cómo? Con un acuerdo, como ya decía a la portavoz, un acuerdo en igualdad salarial, no una nueva norma. No, nosotros no queremos una nueva ley, porque está claro que esa ley, como usted bien decía, intenta hasta regular lo que hay que hacer en la casa, las tareas de la casa, la distribución del hogar. No estamos en eso. Lo que estamos ahora mismo es en intentar llegar a un acuerdo en modificar las leyes que están y que no funcionan. Eso es lo que nos parece verdaderamente con sentido común. Luego también adoptar medidas para que se haga un registro en las empresas, para que todos sepamos los salarios y los complementos salariales que tienen cada uno de los trabajadores. Incorporar también en nuestra normativa las recomendaciones comunitarias que establecen que tienen que estar informados los representantes sindicales, que tienen que saber todos y cada uno de las distintas retribuciones que tienen en las empresas y que eso tiene que estar publicado, no solamente en las grandes empresas, sino también en las menores, en las que tienen menos de 50 trabajadores. En nuestra enmienda también hemos planteado pues cosas tan importantes como potenciar la elaboración de esos planes de igualdad, que ya se está trabajando durante muchos años, pero que está claro que queda muchísimo recorrido, muchísimo trabajo, muchísima impulsión, ¿no? Y también pues seguir también coordinando con las comunidades autónomas campañas que hagan que las actuaciones de las inspecciones de trabajo sean más efectivas. Eso es fundamental, que también lleguemos a través de todas las comunidades autónomas a que se hagan esas revisiones del por qué una mujer va a ganar menos que un hombre, por qué. Y, en definitiva, ese es nuestro trabajo hoy aquí, el decir que estamos con la buena sintonía. Quiero agradecer, además, a la señora de Frutos su gran cordialidad a la hora de trabajar esta enmienda conmigo. Quiero agradecerle su disposición y que me encantaría llegar a un acuerdo y sobre todo eso, quitando el tema de la ley, porque la verdad es que ya existen normas suficientes. Lo que tenemos que hacer es que se cumplan, no inventar cosas nuevas por echarnos una foto, señora de Frutos. Y si me permite, pues estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, señora Heredia. A continuación, los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo no superior a 3 minutos para fijar posición. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, de nuevo. Gracias, señor presidente. Efectivamente, se nos plantea por parte del Grupo Socialista esta proposición de ley que pretende hacer frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Una cuestión, como se reconoce en la propia exposición de motivos de esta iniciativa, que es altamente compleja y que no tiene soluciones fáciles. En este sentido, es bueno de entrada recordar que en España existe desde hace ya años
en el Estatuto de los Trabajadores una garantía legal en esa dirección, una referencia explícita en el Estatuto de los Trabajadores sobre la necesidad de la inexistencia de diferencias entre el sueldo de hombres y mujeres. Y lo que es cierto es que esa referencia legal en el Estatuto de los Trabajadores hasta ahora no ha servido para efectivamente terminar de resolver esa cuestión. Y eso nos apunta ya de entrada que la respuesta en una materia como esta probablemente no está tan directamente vinculada a lo que puede ser una modificación de carácter legislativo, sino que seguramente se exigen políticas que a medio plazo sean capaces de revertir las causas que explican esa diferencia salarial existente. En ese conjunto de causas, en el debate de esta tarde, al menos aparecen dos causas que a nuestro entender no son menores. Hay una causa vinculada a la no remuneración de las actividades de atención, de cuidado en el ámbito de lo doméstico, un debate muy interesante, muy sugerente, donde efectivamente se concentran un mayor número de mujeres que de hombres, y que va a exigir un cambio cultural muy considerable que no vamos a conseguir por la vía estrictamente de la legalidad, y que tiene que ver con esa mayor responsabilidad de los hombres de las cuestiones vinculadas en la atención, en la cura, en la ocupación de lo familiar. Pero por otro lado existe también otra realidad que explica esa brecha salarial, que es el sesgo de nuestro mercado de trabajo, en el sentido de determinadas ocupaciones que son fundamentalmente ocupadas por mujeres, a menudo ocupaciones con menor remuneración, y por otro lado un amplio segmento de profesiones fundamentalmente ocupadas por hombres con una mayor remuneración. Y en parte ahí se ubica buena parte de la brecha salarial existente. Y tampoco es fácil por la vía de la legalidad resolver esa cuestión, hacer que aquellas ocupaciones donde efectivamente hay más mujeres ocupadas y donde efectivamente los salarios sean menos, tengamos mejores salarios y haya un mayor reparto en términos de género de esa realidad. Y si además le añadimos la falta de transparencia en muchos de los complementos salariales que existen, ahí aparecen también problemas. Por tanto, señor presidente, bienvenida a la iniciativa. Mi grupo votará a favor de la misma, pero si me permiten, con un cierto escepticismo de que las medidas que nos plantea el Grupo Socialista nos permitan resolver esas tres cuestiones, o al menos dos de ellas: la segmentación de nuestro mercado laboral y el no reconocimiento monetario, de valor económico, de las actividades de cuidado en el seno de los hogares. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiarán. Muchas gracias, señor presidente, señorías. Bien, quiero en principio felicitar a la proponente de esta PNL, porque esta, efectivamente, como ha señalado mi antecesor, el señor Campuzano, hace referencia a una cuestión respecto de la que, existiendo, como existen referencias ya en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores a la interdicción, por una parte, o la prohibición de la existencia de diferencia de trato laboral, salarial, respecto de las mujeres, y entendiendo por tal también, además, todas aquellas contraprestaciones a las que se refiere el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, resulta que hoy en día nos vemos necesitados de proponer medidas que implementen de alguna manera las que ya pueden incluso haberse propuesto, tanto en el ámbito laboral como otras que a las que hace referencia la Ley Orgánica 3/2007. Quiero con ello decir que, siendo cierto que existen en el ordenamiento suficientes normas como para que, de haberse cumplido taxativamente, hubiéramos podido alcanzar ese resultado, lo cierto es que tanto socialmente como normativamente estamos aún lejos de poder alcanzar ese desideratum, ese propósito. Sobre ese particular, además, la proposición no de ley lo que hace es señalar unas medidas concretas. Yo me felicito por ello, porque esas, y puede que algunas otras, se deben de poder contemplar en cualquier modificación legislativa. Modificación legislativa respecto de la que, es cierto, se puede atacar directamente haciendo una modificación del propio Estatuto de los Trabajadores, del artículo 28, modificando su texto o añadiendo aquellas determinaciones que se quieran o que se entiendan necesarias para su implementación o para su realización, pero que puede también suponer, tal y como recomienda la PNL, la necesidad de encarar dicho aspecto de la brecha salarial, que es un aspecto
no solo particular, sino extremadamente grave de esa diferencia de trato, que requiera, por tanto, la existencia de una ley particular sobre esta cuestión. Dicho también, por ello de paso, creemos que es acertada, creemos que las medidas propuestas son necesarias, puede que alguna otra también pueda bastar. No nos cerramos a que pueda ser a través de una modificación estatuto de los trabajadores o a través de una ley particular que pueda abordar esta cuestión y, por lo tanto, creemos que aporta al panorama jurídico una consideración necesaria y por ello votaremos a favor. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador. Sí, nosotros vamos a votar a favor. Ese sentido común que igual trabajo, pues igual salario, iguales condiciones laborales. Las 5 propuestas que ha hecho el Partido Socialista nos parecen correctas. Hay que continuar implementando las que ya están y los instrumentos que ya tenemos para mejorar esta lacra que significa la brecha salarial y que es inconcebible y es inaceptable. Y bueno, nosotros combatimos cualquier brecha salarial y le diría a la diputada Ana Belén Vázquez que combatir las brechas salariales se le puede llamar socialismo, se le puede llamar comunismo, socialdemocracia, yo le llamo justicia social. Y en este sentido nos parece de justicia social evitar ese tipo de escalas salariales que son inaceptables. El mercado no se regula solo, aunque a algunos les gustaría. La Constitución permite regular este mercado. Y regular este mercado entra dentro de las competencias del Estado, le guste o no le guste a la diputada del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Perdón? Señor presidente, por alusiones, yo creo que es bastante inusual que en un debate de otra iniciativa se responda a la iniciativa anterior. Usted esto ya no lo tenía que haber permitido, pero bueno, como lo ha permitido, pido la palabra por alusiones, lógicamente. Proceda. Vale, muchas gracias, señor presidente. Por un minuto, máximo. Me sobra menos. Muy bien. Sí, simplemente decir que no es igualdad ni justicia salarial el que personas con distinto esfuerzo, con distinta responsabilidad, cobren lo mismo. Eso es comunismo. Muy bien. Continuamos. Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, señora de Frutos, para manifestar.